世はアーサー。この国の絶対的な王であり最強の騎士、キングアーサーである。Renuncia de derechos de autor, nada me pertenece, todo el crédito a sus respectivos autores y creadores. Yo. Cosos sean bienvenidos a mi canal Patous. Seguimos con este fanfic que se podría decir que es el reboot del primer fanfic que hice de Tensei Shitara Slim Dataken. La diferencia es que yo ya no soy el protagonista. Pero no se preocupen, este es de los pocos fanfics donde yo no soy el protagonista. Realmente quiero desarrollo de personaje para esta historia, además de un propósito para el protagonista. Lo que sí no sé darle es una pareja. Pero esto apenas comienza. Eso sí, pienso adaptar el manga, y si es posible incluso la novela ligera. Así como la novela ligera de otros animes de Isekai, no diré nombres porque no las he leído aún. Excepto una, pero no es de Isekai, es la novela de Cáncer. Ya saben, el Ranma y medio de pelo azul. Se dice que en la novela Natsuru no es tan pendejo. Lo es, pero no tanto como en el anime. Por lo que es posible que haga un fanfic de yo en Cáncer Patous. Sin más, puchale play, carajo. Capítulo 16, la princesa de las polillas. El regreso a la aldea, con los 6 ogros caminando dócilmente detrás de nosotros, tuvo una energía completamente distinta a cualquier retorno anterior. Ya no había amenazas de por medio, solo una tregua incómoda sostenida por la promesa de una conversación pendiente. Fue la hermana del pelirrojo quien se adelantó hacia las cocinas comunitarias apenas cruzamos la entrada del pueblo, sin que nadie se lo pidiera. Permítanme ayudar con la comida, dijo, con una calma que contrastaba directamente con la tensión reciente del combate. Es lo mínimo que puedo ofrecer, considerando las circunstancias. Chamán de nacimiento, por lo que se ve, comentó Rimuru en voz baja, notando mi curiosidad. Se nota en cómo se mueve. La observé acercarse a Rigurudo con una cortesía impecable, ofreciendo su ayuda con una elegancia que no encajaba del todo con la imagen que tenía hasta entonces de los ogros como guerreros exclusivamente. El cabello rosado, recogido con un cuidado que contrastaba directamente con el desorden general de cualquier aldea recién fundada, se movía con cada gesto medido de sus manos. Ella misma se acercó después hacia mí, con una reverencia perfecta, y luego, con una mirada que evaluó cada detalle de mi propia vestimenta en cuestión de segundos, frunció apenas el ceño. Lunaris-sama, dijo, con una cortesía impecable, si me lo permite, después de la cena me gustaría ajustarle un poco su atuendo. No es una crítica, por favor entiéndame. Solo, hay margen de mejora. La obra de cabello púrpura se sentó a comer junto al resto sin ninguna ceremonia particular, devorando cada plato con un apetito que rivalizaba fácilmente con el mío propio. No dijo mucho durante la cena, aunque cada tanto lanzaba miradas evaluativas hacia mí, como si todavía estuviera decidiendo qué pensar exactamente de la pelea de esa tarde. Escolesa, Tsukuyomi y Vespira se mantuvieron algo apartadas durante el banquete, más por su propio tamaño que por falta de interés en la conversación. Vespira, en particular, observaba a los ogros con una atención calculadora que no pasó desapercibida para mí. Tienen potencial, comentó, por telepatía, dirigida solo a mí. Aunque dudo que acepten órdenes de nadie que no sea de su propia sangre con facilidad. Yo tampoco lo haría, para ser sincera. Sonreí ante el comentario. Vespira tenía madera de líder, sin lugar a dudas, aunque prefería trabajar por su cuenta antes que integrarse del todo a cualquier jerarquía impuesta desde fuera. El enjambre entero, de hecho, funcionaba casi de manera autónoma bajo su supervisión, con una eficiencia que ni Rigurudo, en sus mejores días de organización, lograba igualar. Tsukuyomi, mucho más callada, se limitó a observar todo el intercambio con esa calma analítica que ya la caracterizaba, aportando algún comentario ocasional solo cuando la información parecía genuinamente relevante.
Escolesa, por supuesto, no se guardó ningún comentario. Mira nada más, dijo, con ese tono ácido tan suyo, observando a la ogra de cabello púrpura terminar su tercer plato. Otra que come como si no hubiera un mañana. Encajará bien con Rimuru-sama, diría yo. Cuidado con lo que dices, respondí, intentando contener la risa. Podría escucharte. Que me escuche. No dije nada que no sea verdad. Le pedí, más tarde esa misma noche, que me acompañara a revisar el edificio panal recién construido junto al límite este de la aldea. Una estructura híbrida, mitad construcción de madera diseñada por los hermanos enanos, mitad panal natural que Vespira y su enjambre habían seguido expandiendo alrededor de los árboles circundantes. La miel producida ahí, cada vez más abundante, se había convertido en un recurso valioso tanto para comerciar como para curar. Cada día se parece más a una fábrica que a una colmena, comenté, observando el ir y venir organizado de docenas de abejas evolucionadas. Porque lo es, respondió Vespira, con un orgullo evidente. Nada funciona bien sin estructura, Lunaris-sama. Ni siquiera la naturaleza. Fue al día siguiente, mientras me preparaba para la reunión formal con los ogros, cuando descubrí exactamente a qué se refería la chamán de cabello rosado con margen de mejora. La ogra de cabello púrpura, para mi sorpresa, se había involucrado directamente en el proceso, aportando sugerencias sobre telas y cortes con un entusiasmo que no encajaba del todo con su actitud reservada de la noche anterior. Entre las dos, habían transformado mi ropa sencilla en algo mucho más elaborado. Capas superpuestas en tonos violeta y naranja, bordados delicados que imitaban el patrón de mis propias alas, incluso un pequeño tocado que enmarcaba mi rostro de un modo que solo podía describirse como decididamente regio. Me miré en el espejo improvisado con una mezcla de horror y una vanidad que me negué a admitir en voz alta. Parezco una princesa, murmuré, sin saber si aquello era un cumplido o una condena. Porque, en cierto modo, lo es, respondió la chamán, con una satisfacción tranquila. Es la hermana menor de Rimuru-sama, y él gobierna, aunque no le guste esa palabra, sobre todo este territorio. ¿Qué otra cosa sería usted, sino una princesa? Yo no pedí ser una princesa. Los títulos rara vez se piden, intervino la ogra de cabello púrpura, cruzándose de brazos con una sonrisa apenas perceptible. Simplemente se llevan. Y este, Lunaris-sama, le queda bastante bien. No tuve tiempo de protestar más. Rimuru entró en ese momento, se detuvo en seco al verme, y soltó una carcajada que tardó varios minutos completos en controlar. La reunión formal tuvo lugar en la casa de madera recién construida en el centro de la plaza, un diseño que Rimuru había esbozado él mismo con ayuda de su gran sabio y los conocimientos de arquitectura que conservaba de su vida anterior. Rigurudo, los demás líderes Goblin, Kaijin, y los 6 ogros se reunieron alrededor de una mesa amplia. El relato que siguió fue, sin exagerar, devastador. Los ogros habían pertenecido a un asentamiento fortificado, cientos de guerreros organizados bajo un único líder, hasta que un ejército de orcos, miles de ellos, según sus propias estimaciones, arrasó con todo en cuestión de horas. El pelirrojo había tenido que huir junto a su hermana menor, la chamán, mientras el resto de su gente caía defendiendo la retirada. Vimos a su líder, dijo el pelirrojo, la voz cargada de una rabia contenida. Un orco gigante, envuelto en un aura que no tenía nada de natural. Y junto a él, alguien más. Una máscara de payaso, un poder que superaba a cualquier cosa que hubiéramos enfrentado antes. Sentí un escalofrío recorrerme entero al escuchar aquello, un eco lejano de la propia máscara que yo misma llevaba puesta apenas un día atrás. Pensamos que ustedes trabajaban con él, admitió el anciano, con una disculpa implícita en el tono. Fue un error que lamento. Rimuru escuchó todo con una atención que rara vez le veía dedicarle a nada, uniendo, casi en voz alta, cada pieza del rompecabezas. Un ejército organizado, armaduras costosas que ningún orco podría costear por sí mismo, la posibilidad, lejana pero real, de que algún lord demonio estuviera detrás de todo aquello. León, murmuró, más para sí mismo que para el resto de la sala. El nombre me golpeó con la misma fuerza que la primera vez que lo escuché de labios de Shifu. Sin embargo, Rimuru decidió no profundizar más en esa hipótesis por el momento. En cambio, se dirigió directamente a los 6 ogros con una propuesta que, sospeché, llevaba formulando desde el instante en que terminó la pelea del día anterior. Únanse a nosotros, dijo, sin rodeos. Sé que quieren vengar a su gente. Yo también tengo cuentas pendientes con quien sea que esté detrás de esto. Trabajemos juntos. El pelirrojo dudó, la mirada cargada de un orgullo herido que no desaparecería fácilmente. Involucrar a esta aldea en nuestra venganza no me parece correcto.
Ya estamos involucrados, intervino Rigurudo, con una calma firme. Si tantos orcos se están moviendo, este bosque entero se convertirá en un campo de batalla tarde o temprano. Prefiero enfrentarlo con aliados que sin ellos. La sala entera pareció coincidir con aquello, cada líder goblin asintiendo con una seriedad que contrastaba con la ligereza habitual de sus interacciones diarias. Fue entonces cuando decidí hablar yo también, algo que rara vez hacía en reuniones tan formales como esa. Si aceptan, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma, prometo que no permitiré que su sacrificio anterior sea en vano. Ni el mío, si llega a eso. Rimuru me miró de reojo, una sorpresa genuina cruzando su expresión por un instante antes de convertirse en algo parecido al orgullo. El pelirrojo, tras un silencio prolongado, finalmente inclinó la cabeza. Muy bien. Serviremos, hasta que el líder orco caiga. En ese caso, dijo Rimuru, poniéndose de pie con una ceremonia que no le había visto usar hasta entonces, sería un honor otorgarles nombres propios. Si están de acuerdo. Los 6 ogros intercambiaron miradas entre ellos, algo parecido a la esperanza asomándose por primera vez detrás de sus rostros cansados. El pelirrojo asintió, hablando en nombre de todos. Rimuru avanzó hacia él primero. Benimaru dijo, con una convicción que no dejaba espacio para dudas. El recién nombrado Benimaru se llevó una mano al pecho, la voz quebrada apenas un instante antes de recuperar la compostura. Continuó con la ogra de cabello púrpura. Shion. Y con la chamán de cabello rosado, la hermana menor de Benimaru. Shuna. Los 3 hermanos restantes recibieron sus propios nombres uno tras otro, cada ceremonia acompañada del mismo brillo dorado que ya reconocía de memoria después de haber presenciado tantas veces el mismo proceso con los goblins, con los lobos, con Vespira y su enjambre entero. Todos, sin excepción, cayeron dormidos poco después, sumidos en el mismo sueño evolutivo que ya esperábamos. La reunión terminó, horas más tarde, con más té, más promesas, y una sensación extraña instalándose en mi pecho. La certeza de que aquel bosque, poco a poco, dejaba de ser simplemente un lugar donde sobrevivir, para convertirse en algo que valía la pena proteger de verdad. Escolesa, esperándome afuera junto a Tsukuyomi y Vespira, no tardó en soltar su propio comentario apenas me vio salir. Vaya. Mírate, hablando como toda una diplomática. ¿Quién lo diría, considerando que hace varios meses eras una oruga gritándole insultos a Beldora-sama? Cállate, Escolesa. Con gusto, princesa. Fin del capítulo 16. Capítulo 17. El entrenamiento del rey orco. Al día siguiente, todo comenzó bajo un cielo despejado y soleado. La pequeña aldea de duendes, abejas y lobos rebosaba de nueva energía familiar que hacía que el ambiente fuera completamente diferente a cuando había llegado. Había terminado de crear un nuevo componente que tenía a mi disposición, generando una resistencia e inmunidad al acero. Además de eso, había enviado a Tsukuyomi y Vespira al nido de hormigas gigantes para obtener información crucial sobre ese territorio desconocido. Iba a ser un día cargado de cosas por hacer. Avanzada la mañana, Vespira y Tsukuyomi habían vuelto ya, portando información valiosa en sus miradas. No había mucha diferencia entre las hormigas del anterior mundo, más allá del tamaño, que alcanzaba alrededor de 3 metros de altura. Impresionante, sin duda. Ya estaba pensando en un nombre para ellas cuando Rimuru se acercó acompañado por los ogros, sus características facciones demostrando cierta seriedad. Buenos días, Lunaris-kun, saludó con esa voz cálida que ya conocía bien. Salté hacia él y lo atrapé en mis brazos con naturalidad. Bueno, parece que hoy tenemos reunión, mencioné levantando una ceja. Buenos días, Lunaris-sama, dijeron los ogros y duendes que venían detrás, inclinándose levemente. Buenos días a todos, respondí saludando con la mano hacia el grupo. Sí, hoy quería información sobre el demonio que atacó, explicó Rimuru mientras lo dejaba en manos de Shion. Entonces comenzamos a caminar todos hacia un apartado lugar destinado al entrenamiento formal. El terreno era amplio, perfecto para lo que vendría después. La demostración del rey orco. Luego de algunos minutos, comenzó una demostración del rey orco por parte de Akororu en nuestra contra. Su presencia era imponente, como un muro de músculos y experiencia. ¿Y qué es exactamente un rey orco? Pregunté, la misma pregunta que Rimuru parecía estar formulando mentalmente. Aunque debo admitir que mi imaginación me jugó una broma. Un cerdo con corona y vestimenta de rey en púrpura y naranja. Casi suelto una risa. Bueno, para explicarlo de forma simple, comenzó Benimaru, es un verdadero monstruo de clase extraordinaria.
Su explicación fue relativamente simple para mí y Rimuru, aunque el peso de sus palabras era innegable. Es verdad que es muy fuerte, continuó uno de los ogros. Además de tener grandes tropas bajo su mando. Explicaron mientras esquivábamos un corte poderoso de Akorou que silbó en el aire. Si no fuera por mi alta velocidad y mi predicción de movimiento, no estaría tan tranquilo hablando y esquivando al mismo tiempo. Era casi como bailar, pero con la muerte rozando mis mejillas. Rió Akorou con ese tono burlón característico. Se atreve a hablar durante el entrenamiento a pesar de que fue Rimuru-sama quien me pidió esta preparación, dijo el maestro de la katana, con una mirada tranquila pero cuyo tono implícito contenía una advertencia clara. Sus ojos grises brillaban con la experiencia de 1000 batallas. Me gustaría tomarme un descanso por un momento, solicitó Rimuru nerviosamente, su cuerpo temblando ligeramente ante la presión que emanaba Akorou. Miré mis manos con dudas. Realmente, este era el momento perfecto para practicar la forma incompleta del Thundergale. La necesitaba desesperadamente. Por lo que empuñé mi katana con fuerza, sintiendo como el metal respondía a mi hilamada. Yo quiero continuar, si no es problema, dije con ojos decididos, clavando mi mirada en Akorou. A lo cual el maestro sonrió tranquilo, como si esperara exactamente esa respuesta. Es un placer, Lunaris-sama, pero antes de que dijera otra cosa, di una orden clara, pero quiero que luches con todas tus fuerzas, Akorou Ojiri-chan. Quiero aprender mucho en este enfrentamiento. Sostuve la katana con energía mágica que fue envolviendo mi cuerpo y el arma en un rayo negro que crepitaba de forma violenta. Gruñí de dolor. Tengo que mejorar. Tengo que obtener inmunidad a la electricidad. No puedo permitirme debilidades. Rió Akorou con genuina alegría. Me llena de felicidad y honor que Lunaris-sama me trate como su abuelo. Entonces está bien. Atacaré con todo. El primer movimiento de Akorou fue tan rápido que casi no lo vi. Casi. Pero en ese momento había activado percepción mágica y predicción de movimiento, combinado con mi alta velocidad y el rayo negro de la tormenta que danzaba alrededor de mi cuerpo. Sus ojos grises se movían, analizando cada uno de mis movimientos, y el acero de su katana brillaba con una aura plateada que indicaba años de maestría. El impacto fue colosal. Las katanas chocaron con una fuerza que envió ondas de choque hacia todas direcciones. Las chispas no eran simples destellos, sino explosiones miniaturizadas donde el acero mágico encontraba el rayo negro. El sonido fue ensordecedor, un clamor metálico que resonó a través de toda la aldea. Cada goblin que estaba en el terreno fue mandado a volar hacia atrás por la pura onda de energía. Desde el borde del campo de entrenamiento, el grupo reaccionó de inmediato. Rimuru se sacudió, su cuerpo gelatinoso temblando entre el susto y algo más cálido que intentaba disimular sin mucho éxito. Ese golpe fue increíblemente fuerte, pensó, preocupación y orgullo disputándose su corazón a partes iguales. Benimaru entrecerró los ojos, estudiando cada detalle del intercambio con la mirada calculadora de un guerrero nato. Su forma aún es cruda, murmuró para sí mismo, pero esa potencia bruta no es cosa menor. Shion apretó los puños a los costados, el cuerpo tenso como un resorte, lista para intervenir al menor indicio de peligro real. Como Akorou no se exceda, masculló entre dientes, aunque en el fondo sabía que aquello era necesario. Shuna se llevó ambas manos a la boca, sus ojos siguiendo cada chispazo con genuina inquietud. Debería ir preparando ungüentos para después, susurró, sin poder apartar la mirada del combate. Cerca de ellos, Escolesa golpeteaba el suelo sin parar, todas sus patas repiqueteando contra la tierra en un redoble que delataba su emoción descontrolada. Increíble. ¡Increíble! Así se hace, Lunaris-sama. Animaba a todo pulmón, su largo cuerpo ondulando de un lado a otro sin poder quedarse quieta. Tsukuyomi, recién llegada de su misión junto a Vespira, observaba con sus múltiples ojos fijos en cada movimiento, el ceño fruncido y las manos entrelazadas con nerviosismo. Esos rayos la están lastimando de verdad, murmuró, dando un paso hacia adelante antes de contenerse a sí misma. Vespira, a su lado, sonreía con un orgullo tranquilo y firme, sus alas de reina apenas vibrando con serena elegancia. Por eso decidí seguirla, dijo sin titubear. Alguien con esa determinación merece toda mi lealtad. Vaya, vaya, exclamó Akorou mientras se reposicionaba. ¿Eso es todo lo que tienes, pequeña nieta? Muéstrame más. Y sin esperar respuesta, lanzó un segundo ataque, esta vez desde un ángulo diferente. Su hoja se movía con precisión letal, como una serpiente buscando un punto débil.
Mi Thundergale incompleto comenzó a manifestarse, los rayos negros girando alrededor de mi katana en un patrón cada vez más complejo. Bloqueé el ataque, pero el impacto me hizo retroceder 3 pasos. El dolor recorría mi brazo izquierdo. Ahí está tu error número 1. Gritó Akorou, sin darme tiempo para recuperarme. Su voz tenía esa cualidad de maestro que señalaba faltas con precisión quirúrgica. Tu guardia lateral está demasiado abierta. Un oponente verdadero habría aprovechado eso para un golpe de costado. Mientras hablaba, demostró exactamente lo que quería decir, girando su cuerpo de manera fluida y ejecutando un corte horizontal devastador. Tuve que tirar mi cuerpo hacia atrás, dejando que la hoja pasara a apenas centímetros de mi pecho. El rayo negro que llevaba conmigo crispó de forma descontrolada, causándome un pequeño quemón en el costado. ¡Maldita sea! Gruñí. Exactamente. Rió Akorou como si estuviera disfrutando genuinamente. Esos rayos que generan son un arma de doble filo. Si no los controlas perfectamente, te quemarás a ti misma antes de quemar a tu enemigo. Eso es lo que muchos jóvenes apasionados olvidan. Lanzó otro ataque, pero esta vez más rápido. Mucho más rápido. Sus movimientos eran fluidos, como agua, pero con la precisión de un cirujano. No era solo velocidad lo que lo hacía tan letal, era la perfecta combinación de técnica y experiencia. Cada movimiento tenía propósito, cada ángulo estaba calculado. Mientras yo reaccionaba a sus ataques, él ya estaba 3 movimientos adelante. Bloqueé, esquivé. Mis pies se movían rápidamente sobre el suelo, creando pequeñas grietas con cada paso. Los rayos negros alrededor de mi cuerpo crepitaban erráticamente, y una parte de mí sabía que estaban gastando energía que podría haber sido mejor utilizada. Error número 2. Gritó Akorou, ejecutando un giro perfecto. Tus rayos están consumiendo energía sin beneficio. Necesitas canalizarlos en tu hoja, no dejarlos dispersarse. Así como lo hago yo. Para demostrar su punto, canalizó su propia energía mágica con una precisión impecable. Su katana comenzó a brillar con un aura plateada que se concentraba únicamente alrededor del filo, sin un ápice de desperdicio. El contraste con mi derrochador Thundergale incompleto era flagrante. Intenté imitarlo, enfocando los rayos en mi hoja, pero el control fue insuficiente. Mi inexperiencia quedó expuesta cuando los rayos se escaparon de nuevo, llenando mi brazo de pequeños dolores punzantes. Grité de frustración. Rimuru y los demás observaban en silencio desde el borde del campo de entrenamiento, conscientes de que esto era un aprendizaje duro pero necesario. Bien. Continuó Akorou, cada movimiento suyo siendo una lección viva. Siente el dolor. Eso es tu cuerpo diciéndote que cometes errores. A diferencia de muchos maestros que solo te lo dicen, yo te lo muestro en tiempo real. Así es como se aprende de verdad. Ejecutó una serie de ataques rápidos y precisos. Izquierda, derecha, arriba, abajo. La combinación era compleja, diseñada específicamente para exponerme. Cada uno de sus movimientos era un punto de enseñanza viviente. Bloqueé algunos. Esquivé otros. Pero en cada ocasión, Akorou encontraba la manera de demostrar un error nuevo. Error número 3. Gritó cuando mi pie resbaló ligeramente. Tu posición de pie no es estable. Necesitas una base más firme, especialmente cuando usas energía mágica. Sin una base fuerte, toda tu fuerza es inútil. Para enfatizar, redujo la velocidad deliberadamente y ejecutó un simple corte lateral. Pero porque mi posición era inestable, el bloqueo fue débil. Fui empujada hacia atrás casi 2 metros, mis pies raspando contra el suelo. Respiré profundamente. El dolor de los rayos era constante, un recordatorio de cada error. Pero Akorou tenía razón. Esto era aprendizaje de verdad. Aprendizaje que dolía. Rimuru no podía evitar de moverse inquieto en su lugar, observando cada quemón aparecer en mi piel. Tal vez debería detener esto, pensó, pero la determinación en mis ojos lo hizo contenerse. Orgullo y preocupación seguían disputándose su corazón. Tsukuyomi ya no aguantó más en silencio. Lunaris-sama, tenga cuidado, por favor. Gritó con la voz cargada de angustia, aunque sabía perfectamente que no podía hacer nada más que mirar. Vespira, sin embargo, mantuvo su sonrisa serena. Ella va a estar bien, Tsukuyomi. Mírale los ojos. No piensa rendirse, afirmó con una confianza que no admitía dudas. Vamos, pequeña nieta, dijo Akorou, su voz tomando un tono casi paternal. Muéstrame que puedes aprender. Muéstrame que toda esta energía no es solo pasión ciega. Reorganicé mi postura.
Apoyé mis pies más firmemente en el suelo, distribuyendo mi peso de manera más equilibrada. Concentré mi mente en el Thundergale completo, intentando, una vez más, canalizar los rayos únicamente a través de mi katana. Fue apenas un poco mejor. Akorou lo notó inmediatamente. ¿Sí? Así es. Exclamó con satisfacción. Ese pequeño cambio ya hizo una diferencia. ¿Ves? La maestría no se trata de cambios enormes, sino de ajustes constantes y graduales. Desde el borde del campo, Shuna dejó escapar un suspiro de alivio, la tensión de sus hombros relajándose por primera vez desde que había comenzado el combate. «Está aprendiendo rápido», comentó con una sonrisa suave reemplazando su preocupación anterior. Benimaru asintió despacio, los brazos cruzados sobre el pecho. «Interesante. Se adapta más rápido de lo que esperaba», reconoció, el respeto asomándose sutil en su voz. Escolesa dio un pequeño salto, todas sus patas repiqueteando contra el suelo con fuerza renovada. Lo sabía. Sabía que Lunaris-sama podía lograrlo. Celebraba sin poder contenerse. El siguiente intercambio fue más equilibrado. No gané, por supuesto. Akorou era incomparablemente superior. Pero mis defensas fueron menos desesperadas. Mis movimientos tuvieron más propósito. Los rayos seguían causando problema, pero ahora entendía mejor por qué. Cada Kemon era una lección. Cada error, señalado por la voz de Akorou, era un patrón que podía corregir. Error número 4. Continuó mientras giraba su cuerpo en una forma perfecta. Tu respiración está descontrolada. Necesitas respirar con el ritmo de tus ataques y defensas. Mira. Demostró con su propio cuerpo, cada inhalación y exhalación perfectamente sincronizada con sus movimientos. Su cuerpo se movía como una máquina bien engrasada, donde cada parte trabajaba en armonía perfecta con las demás. Intenté imitarlo. Fue difícil coordinar todo al mismo tiempo: postura, canalización de rayos, velocidad, predicción de movimiento y respiración. Era como intentar jugar mientras bailaba mientras resolvía un acertijo. Pero poco a poco, gota a gota, las piezas comenzaron a encajar. Shion, que había mantenido los brazos cruzados y el ceño fruncido durante todo el entrenamiento, sintió que su expresión feroz se suavizaba poco a poco. «Esa cabezonería, me recuerda a alguien», murmuró con una sonrisa apenas perceptible, la tensión inicial disolviéndose en algo parecido al respeto genuino. «Eso es», gritó Akorou con genuina alegría. «Lo estás entendiendo. Mi pequeña Lunaris es más inteligente de lo que pensé». Su tono cambió. Aunque sus ataques seguían siendo devastadores, había algo más cálido en ellos ahora. Algo que hablaba de un abuelo enseñando a su nieta, no de un maestro demostrando superioridad. Pero la lección no terminó ahí. Akorou continuó durante lo que parecieron horas. Cada intercambio traía nuevas lecciones. Error número 5. Mi distancia de combate era inconsistente. Error número 6. Tendía a favorecer mi lado derecho. Error número 7. Mi Thundergale incompleto era predecible en su patrón de dispersión. Y con cada error señalado, venía una demostración práctica. No era solo teoría, era aprendizaje experiencial en su forma más brutal y efectiva. El dolor de los rayos nunca desapareció completamente, pero aprendí a trabajar con él. A usarlo como retroalimentación. A entender qué lo causaba y, más importante, cómo evitarlo. Los goblin que observaban se habían dispersado hace tiempo, comprendiendo sabiamente que estar cerca de nuestro entrenamiento no era conducente a su salud. Rimuru, sin embargo, permanecía, sus ojos observando cada intercambio con fascinación. Podía ver cómo Lunaris no solo aprendía técnica, sino comprensión. Cómo una batalla podía ser una clase magistral en manos del maestro correcto. Error número 8, jadeó Akorou, y yo jadeé junto a él. Ambos estábamos cubiertos de sudor ahora. Tu Thundergale está comenzando a manifestarse de manera más completa. Pero aún carece de la elegancia necesaria. Necesitas que fluya como agua, no que explote como un barril de pólvora. Ejecutó un ataque lento y deliberado, permitiéndome ver exactamente cómo su energía mágica se movía a través de su cuerpo y su arma. No era caótico ni descontrolado. Era hermoso, en realidad. Era arte. Concentré toda mi atención en replicarlo. Mis rayos negros comenzaron a moverse de manera más fluida. Seguían causando algunos dolores, pero los errores enormes desaparecieron. Ahora era solo la lucha constante del dominio que viene con la práctica. ¡Excelente!, exclamó Akorou. Finalmente, después de todo este tiempo, estás comenzando a entender. Eres una pequeña nieta obstinada, pero tienes potencial. El combate continuó.
Intercambio tras intercambio. Lección tras lección. El sol se movió gradualmente a través del cielo, indicando el paso implacable del tiempo. En algún momento, el entrenamiento cambió. Ya no eran solo ataques diseñados para exponer mis debilidades. Ahora, Akorou comenzó a permitirme pequeñas victorias. Oportunidades donde podría conectar un golpe. No lo hice siempre. De hecho, la mayoría de las veces fallé. Pero cuando lo hice, fue exhilarante. Fue una prueba de que estaba mejorando. De que no era simplemente una neófita siendo vapuleada por un maestro, sino una estudiante que estaba, gradualmente, acercándose al nivel de su profesor. Eso es, pequeña nieta. Gritaba Akorou cada vez que lo lograba. Cada golpe que conectas es un paso más cerca de la verdadera maestría. Rimuru, observando cada pequeña victoria, sintió que su pecho se hinchaba de un orgullo que ya no intentaba disimular. Ella en verdad está creciendo, pensó, mientras la preocupación inicial se transformaba gradualmente en una certeza cálida. Aún se tensaba con cada golpe que Lunaris recibía, pero ahora sabía, sin ninguna duda, que saldría de todo esto mucho más fuerte. Eventualmente, cuando el sol comenzó a descender un poco hacia el horizonte, Akorou finalmente ralentizó sus movimientos. No hasta un alto completo, sino a una velocidad donde el intercambio era casi meditativo. Creo que es suficiente por hoy, dijo, su voz llena de satisfacción. Has hecho buen progreso, Lunaris-sama. Tu Thunder Black incompleto ya no es tan incompleto. Todavía tiene mucho camino que recorrer, pero el fundamento está mucho más sólido. Respiré profundamente, mis pulmones quemando, mi cuerpo cubierto de pequeños quemones de rayos y la fatiga del esfuerzo físico extremo. Gracias, Akorou Oji-chan, dije, y lo decía sinceramente. Aprendí más en este día que en los últimos meses. Es lo que hacen los maestros verdaderos, pequeña nieta, respondió con una sonrisa cálida. Enseñamos con dolor porque el dolor es la lección más valiosa. Pero también enseñamos con paciencia, porque sabemos que todo aprendizaje toma tiempo. Miré mis manos. Los rayos negros aún danzaban alrededor de ellas, pero con más control ahora. Con más propósito enfocado en mi control. Akorou tenía razón. No era perfecto, ni mucho menos. Pero era mejor. Y eso, pensé mientras Rimuru se acercaba con una sonrisa de apoyo, era exactamente lo que necesitaba. Detrás de él, el resto del grupo se acercaba también, cada uno a su manera. Benimaru con un asentimiento breve y respetuoso. Shion con los brazos cruzados, pero con una sonrisa satisfecha que ya no se molestaba en esconder. Shuna, ya rebuscando entre sus cosas los ungüentos que había prometido preparar. Escolesa, sus incontables patas aún repiqueteando contra el suelo, incapaz de quedarse quieta. Tsukuyomi, con el alivio finalmente pintado en el rostro y sus múltiples ojos suavizándose, dejando caer los hombros que había mantenido tensos toda la tarde. Vespira, con una sonrisa serena y las alas ya en calma, simplemente observando a la persona a la que había decidido seguir con todo su ser. Estoy orgullosa de seguirte, Lunaris-sama, murmuró Vespira, aunque solo el viento pareció escucharla. Capítulo 18. Un almuerzo letal y un lagarto muy orgulloso. Al terminar el entrenamiento, agradecía a Akorou y a los demás, y de paso me disculpé con los goblins que habían salido volando durante la sesión. Un par de ellos todavía tenían los ojos hechos remolinos. La conversación entre Rimuru y Benimaru ya había terminado cuando llegué, así que me perdí información importante. Suspiré, resignado a preguntar durante la cena. Justo antes de que nos fuéramos, Zoe apareció de la nada, como de costumbre. Rimuru-sama, Lunaris-sama. Tengo algo que reportar. Descubrí un pequeño grupo de hombres lagarto. Es extraño que abandonen el pantano para viajar hasta estas tierras, así que volví de inmediato. ¿Hombres lagarto?, preguntó Rimuru. Yo me quedé en silencio, dudando. ¿Los famosos hombres de la conspiración, como en mi mundo anterior? No, eso era ridículo, pensé, quitándome la idea de la mente. Parecen estar negociando con las demás aldeas goblin de los alrededores, continuó Zoe. Tardarán en llegar hasta aquí. Ya veo. Esperemos entonces a ver cuáles son sus intenciones, dije. Antes de que pudiera dar un paso, Shion me sujetó de la mano. Lunaris-sama, la comida ya está lista. Podrán degustar mi mejor platillo. Sin soltarme, atrapó también a Rimuru de la otra mano. Bueno, supongo que comer no estaría mal, dije, mirando de reojo a Benimaru y Zoe. Los dos, tensos por algún motivo que no lograba comprender, evitaban mirarnos a los ojos. Deberían venir también, los invitó Rimuru.
Souei desapareció al instante, como un ninja escapando de una misión rango S. Benimaru se negó de inmediato, alegando que prefería seguir entrenando. Bueno, suspiró Rimuru. Una duda se instaló en el fondo de mi corazón mientras Shion nos arrastraba, literalmente, de la mano. A nuestras espaldas, Benimaru y Akorou juntaron las palmas y rezaron al unísono. Mucha suerte, Rimuru-sama, Lunaris-sama. Eso no ayuda nada a mi tranquilidad. En el taller de costura estaban los hermanos enanos junto a Shuna. Fu, qué pieza tan hermosa, dijo uno de ellos, sosteniendo una tela recién terminada. Está confeccionada con hilo de polilla infernal, Shuna-chan, añadió el otro. Gracias al capullo de esas polillas, la tela podrá almacenar energía mágica, así que será muy resistente. Ambos siguieron hablando de las propiedades del material mientras Rimuru y yo entrábamos. Increíble, ya terminaron la fábrica textil, dije, genuinamente impresionado. Sí, pero todo fue gracias a la guía de Rimuru-sama, respondió Shuna, feliz por el cumplido. Daba un poco de miedo lo rápido que trabajaba esa mujer. En tan poco tiempo ya tenía diseñada nueva moda para todo el pueblo. Gracias a la máquina de Kajidono mi trabajo ha sido mucho más rápido. No se preocupen, puedo encargarme de mucho más, dijo con una sonrisa, y luego se giró hacia mí. Ah, Shuna, tengo una petición. Empecé a describir algo parecido a la ropa de Kirito, aunque, por la expresión de Shuna, ella ya estaba imaginando otra cosa completamente distinta. Me limité a darle los detalles justos. El corte, los materiales, nada más. No se preocupe, Lunaris-sama, lo tendré listo en unos minutos. Lunaris-sama, Rimuru-sama, debemos irnos, la comida se enfriará, anunció Shion, tomándonos de las manos otra vez. Shuna se detuvo antes de que avanzáramos. Su mirada se afiló. Shion. ¿Estás cumpliendo bien tu trabajo de secretaria? Téngalo por seguro, Shuna-sama, respondió Shion, veloz. ¿No prefieres que yo me encargue de Rimuru-sama y Lunaris-sama, para que puedas descansar un poco? Shuna sonreía con los ojos cerrados, pero de ella emanaba un aura absolutamente aterradora. No hace falta que se preocupe. Seguiré atendiendo a Rimuru-sama y a Lunaris-sama con mucho gusto, respondió Shion, envuelta en la misma aura siniestra. Están peleando. Definitivamente están peleando. Rimuru intentó transformarse en Slime para escapar, pero quedó atrapado entre los brazos de ambas. Yo traté de retirarme discretamente, pero apenas di un paso, Shuna también me sujetó de la mano sin dejar de mirar a Shion. Creo que, al menos, puedo quedarme con Lunaris-sama, dijo, y a mí se me heló la sangre. No. También debo cuidar de Lunaris-sama, insistió Shion, sujetándome del otro brazo. Además, debe probar mi comida. Se esforzó mucho en el entrenamiento y necesita reponer fuerzas. Busqué ayuda en la mirada de Rimuru. Cuando por fin logró volver a su forma humana, le encargó a Shuna varios pedidos de ropa distintos, y ella, encantada, nos soltó para ponerse a trabajar de inmediato. Antes de irnos, noté que a Shuna le cruzó por la cara un mal presentimiento, justo después de que Shion mencionara que ella había preparado la comida. Rimuru me habló por telepatía, con una mezcla de duda y miedo que hizo eco en mi propio pecho. Eso explicaría por qué nadie más quiere comer con nosotros. Miré a Shion, radiante de felicidad por traer la bandeja, y sentí un frío insoportable instalarse en mi pecho. La comida de Shion era venenosa y radiactiva, en todos los sentidos posibles. ¿Cómo? Es posible. Me dolía el pecho, no porque fuera maleducado, sino porque tampoco quería comerme aquel plato hecho del veneno más venenoso jamás concebido. Por favor, disfruten la comida, Rimuru-sama, Lunaris-sama, dijo Shion, desbordando honor y felicidad. Eso solo hizo que me doliera más el pecho. Tal vez, si elegía bien mis palabras, podría librarme de comer aquello. Miré a Rimuru con una lágrima asomando, sintiendo que mi cuerpo entero se resignaba a la muerte con solo un bocado. Rimuru le ofreció una cucharada a Shion, pero ambos nos quedamos congelados. Sobre la cuchara, la comida había formado una cara. Sí, de alguna manera, aquello había cobrado vida propia, y sonreía con auténtica malicia. Sí. Definitivamente está envenenada. Y, además, esa cosa está maldita. Negué con la cabeza, cerré los ojos y dejé caer la cuchara, como si se me hubiera resbalado por accidente. Rimuru, sin perder el tiempo, le pasó su propia cuchara a Gotta. En cuanto la probó, salió disparado, chorreando espuma por la boca. «Diablos, Shion, mataste a Gotta», exclamé, entre la impresión y el miedo genuino. Shion se puso tensa al escuchar su nombre en boca de Rimuru, quien la regañó y, de paso, le recordó que debía servirle la comida a Benimaru primero de ahora en adelante.
sacrificando a Benimaru por el bien de la humanidad. Un héroe silencioso. Seguimos caminando por el pueblo. A mi lado iban Escolesa y Vespira, quienes parecían muy interesadas en cierto entrenamiento con relámpagos negros. Escolesa, sobre todo, no dejaba de dar saltitos. Quiero volar. Repitió, iba ya por la tercera vez en 5 minutos. Se me ocurrió una idea. Si Escolesa aprendía a controlar ataques elementales, ¿no podría combinar rayo y viento para impulsarse por el aire? Yo también quiero aprender, intervino Vespira, batiendo las alas a toda velocidad. Si Escolesa vuela, yo pienso volar más alto. Eso ya lo haces tú sola, Vespira, repliqué, y ella infló el pecho con orgullo, como si acabara de ganar una competencia que nadie más sabía que existía. Un poco más atrás, Tsukuyomi observaba la escena en silencio, con los brazos cruzados y una media sonrisa. ¿Y tú, Tsukuyomi? ¿También quieres entrenar elementos? Si ellas van a terminar volando el bosque en pedazos, prefiero saber hacerlo bien antes que ellas, respondió, sin perder la compostura. Alguien tendrá que apagar los incendios después. Oye, Protestó Escolesa, indignada. Yo controlo perfectamente no terminó la frase. A lo lejos se escuchó una pequeña explosión, seguida de un grupo de goblins que salió corriendo entre gritos. Tsukuyomi ni siquiera volteó a mirar. Como decía. Vespira soltó una carcajada tan fuerte que se le escapó un zumbido agudo, y Escolesa se puso roja hasta la punta de las antenas, farfullando excusas que nadie más entendía. Por supuesto que las tres pueden entrenar, dije, conteniendo la risa, pero antes quiero saber algo. A Iris, mi voz interior particular, respondió antes de que terminara siquiera de formular la pregunta. Sí. Las tres pueden aprender a controlar un elemento. Se estima que Escolesa tardará varias semanas. Tsukuyomi, apenas unos días. Y Vespira, alrededor de una semana. Gracias por la información, Iris. ¿Unos días? Repitió Escolesa, boquiabierta, señalando a Tsukuyomi. Eso no es justo. Practica más y quéjate menos, respondió Tsukuyomi, sin inmutarse, aunque la comisura de su boca se curvó apenas un poco más de lo habitual. Vespira, que llevaba toda la conversación disfrutando del espectáculo, decidió no arriesgarse a comentar nada más. Por una vez, guardó silencio, zumbando satisfecha. Lunaris-sama. Rigurudo llegó casi sin aliento. Tengo noticias. Ha llegado el mensajero de los hombres lagarto. Iré a informar a Rimuru-sama de inmediato. Está bien, respondí, y caminé junto a mi grupo hacia la entrada del pueblo, donde esperaba un único hombre lagarto. Minutos después, Rimuru llegó junto a prácticamente todos los ogros. Todos miramos al lagarto solitario, y cuando le preguntamos si venía solo, este señaló hacia un grupo montado sobre una especie de híbrido entre canguro y dinosaurio. Con una entrada tan grandilocuente como innecesaria, se presentó el gran Gabiru. Por su forma de hablar, parecía que ya se había presentado así varias veces, quizás incluso ensayado frente a un espejo, pero ni yo ni ningún goblin de la aldea lo conocíamos de nada. El ejército orco avanza por el este del bosque, anunció. Por lo tanto, convertirse en mis subordinados es su mejor opción. Deberían sentirse honrados. Yo mismo los protegeré de esa horda. Lo explicó todo de una manera tan artística y exagerada que terminó rozando el ridículo. Pequeñajos como estos goblins no tendrán oportunidad contra los orcos, ¿verdad? Murmuró para sí mismo, mirando a nuestro grupo. Entonces palideció. Se dio media vuelta para susurrar con sus subordinados, presumiblemente reevaluando toda la situación. Hobgoblin. Oni. Slime. Oni. Humana. Oni. 100 pies maligno. Abeja reina prácticamente podía leerle el pensamiento. ¿Esto de verdad era un pueblo de goblins? Gabiru se aclaró la garganta con un carraspeo exagerado y volvió a captar la atención de todos. He escuchado que uno de ustedes logró domar a un lobo colmillo, y que otro hizo lo mismo con una araña y un 100 pies maligno. Que esas personas se presenten ante mí. Las nombraré oficiales de mi ejército. Shion, Benimaru, Escolesa y Vespira compartieron, por un instante, exactamente el mismo pensamiento. Hacer puré de dinosaurio con Gabiru de guarnición. Escolesa y Vespira saltaron hacia adelante con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Solo escuchen lo que tiene que decir. Nada más, les advertí. Ambas aumentaron de tamaño al instante, y hasta yo me sobresalté. Se me había olvidado por completo que podían hacer eso. Rimuru, todavía en mis brazos, porque Shion lo había estrujado con tanta furia que temí por su integridad, se puso igual de rígido. Conforme a la orden de mi maestro, escucharé lo que tienes que decir, declaró Ranga con solemnidad.
Escolesa y Vespira, a regañadientes, adoptaron la misma pose de autoridad. Habla, lagarto, que no tenemos todo el día, zumbó Vespira, sin ocultar su impaciencia. Habla ya, añadió Escolesa, y el suelo tembló bajo sus patas. Tsukuyomi, un paso detrás de ambas, se limitó a cruzarse de brazos y enarcar una ceja, como diciendo ya dije todo lo que tenía que decir, a mí no me metan en esto, bien. Así que ustedes son los líderes de sus respectivos grupos, dijo Gabiru, recuperando la compostura. Sus cuerpos son majestuosos, eso no lo niego. Pero, ¿resulta que quienes los comandan son una simple niña y un insípido Slime? Parece que los han engañado a los dos. Muy bien, derrotaré al Slime, y le daré una lección a esa niña, para que no vuelva a jugar sola y sin supervisión en el bosque. Qué generoso es, Gabiru-sama. Qué amable. Qué fuerte, corearon sus subordinados, halagando al zopenco sin ningún atisbo de vergüenza. A mí solo me quedó una sensación, fastidio, porque me tratara como a una niña pequeña. Pero antes de que pudiera responder, Gokta dio un paso al frente, dispuesto a pelear en nuestro nombre. Me sorprendió que Vespira y Escolesa aceptaran seguir el plan de Ranga sin rechistar. Dejarían que Gokta peleara, y si ganaba le conseguirían un arma personalizada solo para él. Si perdía, en cambio, tendría que comer la comida de Shion durante una semana entera. Eso es cruel hasta para nosotras, susurró Tsukuyomi, casi con lástima. Casi. Con todas sus habilidades reunidas, Gokta ganó la batalla. Lanzó su lanza como distracción, se escondió entre las sombras y reapareció justo en el punto ciego de Gabiru, quien jamás imaginó que un simple goblin pudiera hacerle algo. Bastó una sola patada para dejarlo fuera de combate. Tal como se había prometido, Gokta recibió su arma personalizada, y todo el pueblo lo celebró. Jaja, gracias, le dije, y él se sonrojó de inmediato. No fue nada, Lunaris-sama. En fin, hay que planear qué haremos de ahora en adelante, dijo Rimuru en voz alta. Porque, para nuestra desgracia, el problema de los orcos seguía sin resolverse. ¿Eh? 200.000 orcos en total, acompañados de un murciélago gigante. Rimuru y yo escupimos, al unísono, el café que hasta hacía un segundo bebíamos tranquilamente. Solo 10.000 atacaron nuestra aldea, aclaró Benimaru. Debió ser un grupo aparte, añadió Souei. La tropa principal está al norte. Por su dirección, y la de la división que nos atacó, es probable que planeen encontrarse en el río del Imperio del Este. Benimaru trazó el recorrido sobre el mapa que teníamos extendido. Eso significa que se dirigen hacia el territorio de los hombres lagarto, concluí. ¿Cuál es el propósito de los orcos? Pregunté en voz alta, aunque las preguntas se acumulaban más rápido de lo que podía formularlas. Un murciélago gigante. Eso, en particular, no me daba buena espina. ¿Y si Noctis está detrás de todo esto? Existía una pequeña posibilidad de que no la hubiera eliminado del todo con aquel último ataque. Los orcos nunca han sido una especie particularmente inteligente, razonó Kaijin. Si este ataque no responde a puro instinto, alguien los está moviendo desde las sombras. Rimuru, pensativo, habló antes de que yo pudiera hacerlo. ¿Y si fuera un rey demonio? Todos se tensaron de inmediato. Es broma, añadió, con las manos en alto. Solo una tontería sin ninguna evidencia. Olvídenlo. Aún así, aunque no fuera un rey demonio, la posibilidad de que hubiera surgido un rey orco había aumentado considerablemente. Es prácticamente imposible que un orco cualquiera logre liderar a 200.000 de los suyos. Es una especie rara y muy especial, dije, recordando lo que Benimaru había mencionado antes. Fue entonces cuando Souei mencionó que alguien más esperaba, con bastante interés, para hablar con Rimuru y conmigo. Una dríade. Capítulo 19, la petición de la dríade. El aire del salón se volvió denso en el instante en que Rimuru le pidió a Souei que trajera a la dríade. No hubo pasos ni puertas que se abrieran. La propia mesa de madera pareció respirar, y de sus vetas brotaron raíces delgadas como dedos, tejiendo poco a poco una silueta que terminó por ponerse de pie en medio de la sala. Me sobresalté tanto que apenas alcancé a reaccionar antes de que Escolesa y Tsukuyomi ya estuvieran frente a mí, cerrando cualquier línea de ataque hacia mi cuerpo. Tsukuyomi no dijo una sola palabra. Sus 8 ojos oscuros ya habían medido la distancia, la velocidad de la aparición y al menos 3 rutas de escape antes de que yo terminara de procesar el susto. Escolesa, en cambio, dejó escapar un silbido bajo, casi divertido, mientras sus incontables patas se aferraban al suelo con un chasquido quitinoso. Vaya forma de anunciarse, murmuró, sin dejar de sonreír. Ni siquiera tocó la puerta.
Al otro lado de la mesa, Shion desenvainó un par de centímetros de su espada y Shuna extendió un brazo frente a Rimuru, como si con eso bastara para detener lo que fuera que estaban haciendo de la madera. Vespira, en cambio, se apretujó junto a mí como las otras dos. Se colocó un poco apartada, cerca de la salida, con la vista recorriendo cada rincón del salón a la vez. Nadie tuvo que decirle dónde pararse. Simplemente sabía dónde hacía falta. Zoe y Benimaru, los más cercanos a la mesa, elevaron su presión mágica sin necesidad de intercambiar palabra alguna. Cualquier cosa que saliera de ahí tendría que pasar primero por ellos dos. Lo que finalmente tomó forma no fue un monstruo ni una amenaza inmediata. Era, en apariencia, una mujer de rasgos humanos, aunque enredaderas y pequeños brotes crecían directamente de su piel, como si fueran parte natural de su cuerpo. Su cabello, de un verde profundo, enmarcaba unos ojos que brillaban en un tono verde neón, casi con luz propia. Es un placer conocerlos en persona, dijo, con una voz serena y musical, dirigida a quienes lideramos a los monstruos y a nuestra gente. Disculpen la visita tan repentina. Hizo una breve reverencia. Soy la dríade Traini. Muchas gracias por su hospitalidad. Su calidez contrastaba de forma extraña con la tensión que todavía flotaba en el ambiente. Un gusto conocerte, Traini, respondió Rimuru, visiblemente encantado. Me atrevería a decir que había caído bajo su hechizo sin siquiera notarlo. Soy Rimuru Tempest. Y ella de aquí es mi sobrina, Lunaris-kun. Me señaló con una sonrisa despreocupada, como si presentarme por mí fuera lo más natural del mundo. Aún así, decidí hacerlo por mi cuenta. Un gusto, dríade del bosque. Soy Lunaris Tempest. A nuestro alrededor, los duendes que llenaban el salón estallaron en murmullos. Habían pasado 10 años desde la última vez que una dríade se dejó ver por estas tierras. Entonces, Traini, preguntó Rimuru, mientras yo todavía luchaba por ordenar mis pensamientos frente a ella. ¿Qué te trae por aquí? Ella respondió con la misma calma de antes. Había venido a hacer una petición. Rimuru Tempest. Lunaris Tempest. Ustedes, quienes lideran a los monstruos, me gustaría pedirles que supriman al rey orco. Lo dijo con una sonrisa tan encantadora como si estuviera pidiendo que le sirvieran más té. ¿Suprimir al rey orco? Repitió Rimuru, incómodo. Eso que pides es que Lunaris y yo entremos en batalla. Exactamente, Rimuru Tempest-sama. Me quedé atrapado entre la incomodidad y la tensión. Entrar en una guerra sangrienta contra los orcos, tiempo atrás quizá habría aceptado sin pensarlo, solo por el gusto de pelear. Pero ahora dudaba de verdad si debía lanzarme a una masacre contra otros seres, aunque fueran monstruos. Ya no era como antes, cuando pelear significaba simplemente sobrevivir. Bueno, tal vez seguía siendo parecido, pero esta vez tenía la opción de evitarlo. O al menos quería creer que la tenía. Benimaru fue el primero en romper el ambiente, con un tono más filoso de lo habitual. Apareciendo así, de repente, y pidiendo algo con tanta soltura, dríade, perdón, Traini, ¿cierto? ¿Por qué viniste a esta aldea? Hay razas más fuertes que los duendes cerca de aquí. Tienes razón, respondió ella, sin perder ni un ápice de su serenidad. Los demás ogros se removieron incómodos ante la mención. Ella continuó, ajena a ello o quizá muy consciente. Si la aldea de los ogros no hubiera caído, les habría hecho esta petición a ustedes en su lugar. A mi lado, Vespira no dijo nada, pero su calma se volvió, de pronto, mucho más afilada. Algo en la forma en que dejó de parpadear delataba que la mención de la aldea caída no le había pasado desapercibida. También fue positivo que las cosas terminaran así, añadió Traini, ajena a la tensión que acababa de generar. Ya no podía seguir ignorando la presencia de dos amos tan poderosos. Se acercó a donde estábamos Rimuru y yo, todavía en nuestras formas humanas. No es que pudiera adoptar su verdadera forma de polilla. Le faltaban, según explicó después, al menos 4 años más para lograrlo. Lo único que podía invocar mientras tanto eran pares de alas prestadas, de murciélago, de abeja, o de polilla infernal. Hoy había elegido estas últimas, y con ellas desplegadas parecía, más que nunca, una auténtica princesa de las polillas infernales. Si el hábitat de las dríades es atacado, nosotras no tendremos fuerza suficiente para defendernos, explicó. Por eso tuve que salir a buscar la ayuda de alguien fuerte. Pero todavía no sabemos si en verdad ya nació un rey orco, dijo Rimuru, desconcertado. Traini se sentó sin pedir permiso y tomó unos trozos de papa de la mesa, masticando con total tranquilidad antes de responder. Nosotras las dríades podemos obtener mucha información de todo el bosque de Jura. Dio otro mordisco. El rey orco ya nació.
Si controla información de todo el bosque, murmuró Tsukuyomi, solo para mí, con esa voz baja que rara vez usaba para algo que no fuera estrictamente necesario, entonces sabe más sobre nuestras fuerzas de lo que nosotros sabemos sobre las suyas. Lo soltó con la misma ligereza con la que alguien comenta el clima, como si no fuera ella quien tendría que enfrentarlo. Sentí que se me hinchaba una vena en la frente de pura irritación. ¿Cómo podía estar tan tranquila hablando de algo así? Si la dríade lo dice, entonces es cierto, concluyó Rimuru, observándola con seriedad. El rey orco ya nació. Trainee, por favor, déjame responderte en unos días. Aunque no lo parezca, soy el líder de este lugar. Su voz se volvió más grave. Salvar a otros está bien, pero no tengo intención de poner en peligro a mi sobrina, y tampoco quiero causar muertes innecesarias. Quiero cuidar de todos en esta aldea y que nadie muera por una decisión mía. Por favor, déjame analizar la situación primero. Me hizo sentir bien saber que no pensaba mandarme a la guerra sin más. Aún así, ahora que lo pensaba con calma, sabía que probablemente necesitarían la ayuda de todos, y yo ya no era alguien sin poder al que hubiera que proteger a ciegas. Solo me faltaba terminar de obtener inmunidad a la electricidad para completar el Thunder Gale de Kamen Rider Revice. Atacar a esa velocidad, con esa fuerza, y encima controlar el terreno con una tormenta eléctrica propia, si lograba dominarlo, dejaría de ser el familiar débil al que todos querían mantener lejos del peligro. Notificación de Akashic Recolectores de Magicula, nivel 6 alcanzado en la totalidad de las unidades. Resistencia al elemento rayo, en progreso, 94%. Habilidad única Thunder Gale, próxima a completarse. Mientras los demás seguían discutiendo y preocupándose por la guerra que se avecinaba, aproveché para revisar mis propios avances. Había logrado subir a todos mis recolectores de Magicula al nivel 6, y estaba muy cerca de terminar la inmunidad al rayo que necesitaba para el Thunder Gale. Lunaris-sama, dijo Escolesa, dejando de lado por un momento su tono burlón, si va a haber guerra, yo también quiero estar lista. Ya me cansé de mirar la fiesta desde la puerta. Asentí sin decir nada y aproveché ese mismo momento para adelantar parte del poder que había estado reservando para ella. Si todo salía como esperaba, terminaría pareciendo un dragón oriental recorrido de punta a punta por rayos negros, algo que sin duda le sumaría todavía más respeto entre quienes la vieran pelear, aunque conociéndola, seguramente encontraría alguna forma sarcástica de restarle importancia al cumplido. Debía confiar más en mí mismo. Quizás no me entusiasmaba la idea de matar, pero si era para proteger a los míos, y considerando que tarde o temprano alguien intentaría interponerse en mi sueño de volver a casa, no podía darme el lujo de seguir dudando. Cuando finalmente volví a prestar atención, la conversación ya casi había terminado. Por haberme distraído, no alcancé a escuchar el momento exacto en que Rimuru dejó en claro que yo no participaría. Estaba seguro de que ganarían la guerra sin ayuda adicional, pero eso no cambiaba su decisión. No pensaba exponerme al peligro. Oji-san. Protesté, sin poder contener la voz. Debo pelear. ¿Crees que mi sueño de volver a casa no me obligará algún día a enfrentarme a alguien mucho más fuerte que un rey orco? Si no puedo con esto, ¿qué esperanza tengo con lo que venga después? Rimuru me devolvió la mirada, tan molesto como yo. ¿Y si te pasa algo mientras yo no puedo ayudarte? ¿Crees que a mí me hace feliz pelear arriesgando la vida de mi única familia? Su voz se volvió más firme. Te quedarás aquí, donde estás a salvo. Además, todavía eres muy débil. No puedes hacerle frente a un rey orco. La seriedad con la que hablábamos hizo que el resto de la sala guardara silencio, incluso Benimaru y los demás ogros, curtidos ya en batallas de otro calibre. A mi lado, Vespira no dio un paso al frente ni dijo nada. Se limitó a mirarme, con esa seriedad tranquila que la caracterizaba, y asintió apenas, una sola vez. No necesitaba palabras. Ya sabía que, decidiera lo que decidiera, ella estaría ahí, tal como siempre trabajaba, a su manera y por su cuenta, pero nunca realmente lejos. Tsukuyomi permaneció inmóvil, como siempre, aunque el modo en que sus dedos se cerraron con más fuerza sobre la manga de su ropa era, para quien supiera leerla, tan elocuente como un grito. Escolesa fue la única que no se guardó nada, y por primera vez en toda la noche su tono perdió cualquier rastro de broma. Lunaris-sama no es débil, Rimuru-sama, dijo, con una voz que no dejaba espacio para réplicas, dirigida directamente a Rimuru. Yo misma lo he visto quedarse de pie después de cosas que habrían partido a cualquier otro en dos. Si vas a subestimarlo, al menos hazlo con los datos correctos. Rimuru ni siquiera la miró. Toda su atención seguía puesta en mí. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, no de tristeza, sino de una rabia tranquila y decidida.
Vuelve a decir eso, dije, con la voz baja pero firme, sin apartar los ojos de los suyos. Que soy débil. El silencio que siguió pesó más que cualquier grito. Capítulo 20. Tormenta y acero. El silencio que siguió pesó más que cualquier grito de una discusión. Rimuru no apartó la mirada de mí. Esos ojos que normalmente me miraban con un cariño que él mismo parecía no saber disimular, se habían vuelto fríos y distantes. Los ojos de un gobernante, no los de mi único tío. Lo dije, y no pienso retractarme, repitió, con una calma que dolía más que cualquier golpe. Eres débil, Lunaris. No te lo digo para herirte. Te lo digo porque es la verdad, y prefiero que te duela ahora a que te cueste la vida después. Shion contuvo el aliento. Shuna se llevó una mano al pecho, buscando con la mirada a Benimaru, como esperando que él dijera algo que rompiera la tensión. Pero Benimaru solo observaba serio, con los brazos cruzados. Zoe no dijo nada como siempre, aunque sentí sus ojos fijos en mí desde algún rincón en sombras, esperando a ver qué hacía. Incluso Treini, que hasta hace un instante mantenía esa sonrisa amable y paciente de quien ha visto muchas vidas en las rachas, pareció detenerse a mitad de un gesto, observando con algo parecido a la curiosidad. Escolesa se apretó contra mis piernas. Tsukuyomi dejó escapar un gruñido bajo, casi inaudible para cualquiera que no lo conociera tan bien como yo. Debí quedarme callada. Debí tragarme el orgullo, asentir y aceptar que el hombre más poderoso que conocía tenía razón. No pude. Entonces demuéstramelo, dije. Mi propia voz me sorprendió, firme, sin el temblor que sentía en el pecho. Si estás tan seguro de que soy débil, pelea conmigo ahora mismo. El comedor entero pareció contener la respiración conmigo. Lunaris, empezó Rimuru, con un tono de advertencia. No, lo corté. Creo que fue la primera vez que le hablaba así en toda mi vida en este mundo. Todos aquí van a arriesgar su vida por esta aldea. Por esta gente. ¿Y tú quieres que yo me quede sentada esperando, como si no pudiera hacer nada, como si no fuera parte de esta familia? Demuéstrame que tengo razón queriendo pelear, o demuéstrame que la tienes tú. Pero no me lo digas. Muéstramelo con hechos y evidencia. Rimuru me sostuvo la mirada durante lo que pareció una eternidad. Algo cruzó por su rostro, algo que desapareció antes de que pudiera ponerle nombre. Después suspiró, y ese suspiro sonó más cansado que cualquier otra cosa que le hubiera escuchado decir jamás. Bien, dijo, poniéndose de pie. Pero cuando esto termine, no quiero un solo reclamo más. ¿Entendido? Asentí, aunque por dentro el miedo y la determinación luchaban por ver cuál se quedaba con el control de mi cuerpo. Benimaru. Prepara el patio de entrenamiento. Que nadie interfiera. Nadie, repitió, y aunque no lo estaba mirando, sentí que esa última palabra iba dirigida a Escolesa y Tsukuyomi tanto como a cualquier otro. El patio de entrenamiento, normalmente reservado para que los duendes practicaran con espadas de madera, de pronto se sintió enorme y diminuto al mismo tiempo. Enorme, porque nunca había sentido tanto espacio vacío a mi alrededor. Diminuto, porque sabía en el fondo, que ningún espacio del mundo iba a ser suficiente para contener lo que estaba a punto de pasar. Los duendes se amontonaron en los bordes, murmurando entre ellos. Rigurd intentaba, sin mucho éxito, calmar a los más jóvenes, que hablaban con una mezcla de emoción y terror. Shion y Shuna se quedaron cerca de un costado, ambas con expresiones tensas. Benimaru se paró justo en el centro entre los dos, como un árbitro que ya sospecha que en algún momento va a tener que intervenir en algo que se le escape de las manos. Treini se sentó sobre una roca cercana con una tranquilidad que no encajaba con la ocasión, aunque sus ojos verde neón no se apartaron de mí ni un segundo. Zoe desapareció, literalmente, como si nunca hubiera estado ahí. Sabía que seguía cerca, en algún ángulo ciego, observando. Y frente a mí, a unos 15 metros, estaba Rimuru. Sin ningún artificio. Solo él con un aura tranquila, demasiado tranquila. Cuando quieras, dijo. No hizo falta más. Salí disparada con las alas de abeja desplegadas, ganando velocidad en cuestión de segundos. El aire crujió a mi alrededor cuando invoqué la primera descarga. Un arco de electricidad azul que salió disparado directo hacia su pecho. Rimuru ni siquiera se movió. El rayo lo golpeó de lleno, y por un instante sentí una punzada de esperanza. Esa esperanza murió tan rápido como había nacido. Su cuerpo absorbió la electricidad sin más, como si mi ataque más fuerte no fuera más que una brisa tibia en un día cualquiera. ¿Eso es todo?, preguntó, sin un ápice de burla. Solo constatando un hecho. Apreté los dientes y cambié de táctica. Las alas de abeja dieron paso a las de murciélago,
y empecé a moverme en trayectorias erráticas, imposibles de seguir a simple vista, atacando desde arriba, desde los costados, encadenando descargas cada vez más grandes. Nada cambió. Cada rayo desaparecía en su cuerpo como si fuera solo otro nutriente que pudiera procesar sin esfuerzo. Llamé a Escolesa sin girarme, sintiendo cómo su poder respondía al vínculo entre nosotras incluso desde el borde del patio. La electricidad que reuní esta vez no era solo mía, era más densa y más oscura, enroscándose sobre sí misma como si fuera una serpiente hecha de rayos negros. La lancé en línea recta, un latigazo comprimido que hizo temblar el aire a su paso. Rimuru levantó una mano, casi con desgana, y el ataque se disolvió contra su palma como si nunca hubiera existido. Interesante, fue todo lo que dijo, y no supe si se refería al ataque o a Escolesa. Sentí la humillación arder en mi pecho más que cualquier golpe físico. Decidí arriesgarlo todo. Dejé que las alas de murciélago se transformaran en las verdaderas, las de polilla infernal, esas que casi nunca me atrevía a usar frente a otros. Sentí el peso familiar del polvo brillante empezando a desprenderse de ellas, capaz de paralizar músculos enteros si se inhalaba en la concentración correcta. Lunaris. La voz de Rimuru seguía calmada, pero con un matiz distinto ahora. Piensa bien lo que vas a hacer. No lo pensé. La nube se expandió como una tormenta titánica, cubriendo casi todo el patio en segundos. Escuché a los duendes retroceder, a Shuna llamar mi nombre con alarma, a Escolesa emitir un sonido que no supe si era de aliento o de advertencia. Cuando el polvo se asentó, Rimuru seguía ahí de pie. Sin un solo temblor, ni siquiera había necesitado moverse. Me quedaba una última carta, y sabía que era peligrosa incluso para mí. Un adelanto tosco e inestable de lo que algún día sería mi verdadero Thundergale, algo que había practicado a solas, de noche, sin que nadie más lo supiera. Reuní toda la electricidad que pude sostener, dejé que me recorriera entera, sintiendo como mi propio cuerpo protestaba por la cantidad que intentaba contener, y la liberé en un solo estallido dirigido. Una tormenta comprimida en un único punto. Por un segundo, funcionó. El estallido fue real, cegador ante cualquiera, y por primera vez vi a Rimuru entrecerrar los ojos. Pero la electricidad que no logré dirigir bien me golpeó a mí también. Sentí un ardor recorrer mis propias alas, un chispazo descontrolado que me hizo perder el equilibrio en pleno vuelo. Cuando el destello se disipó, Rimuru seguía exactamente donde había estado, con apenas un par de mechones de cabello fuera de lugar, mientras yo aterrizaba de rodillas, con las alas humeando ligeramente por mi propio descuido. Esto también lo puedo neutralizar, dijo, y por primera vez sonó triste. Y lo peor no es eso, Lunaris. Lo peor es que ese último ataque te hizo más daño a ti que a mí. Tu control sigue siendo un desastre. Sueltas el poder, pero no lo diriges a tu objetivo con la suficiente determinación. Contra un enemigo real, eso te costaría la vida antes de que él tuviera que mover un dedo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No físicamente. Algo más mental y espiritual. Entonces pelea de verdad, dije, con la voz quebrada por la frustración, poniéndome de pie a pesar de las piernas temblorosas. Sin trucos. Solo tú y yo. Desenvainé mi katana. Por primera vez desde que empezó todo esto, algo cambió en la expresión de Rimuru. No dijo nada. Simplemente desenvainó su propia espada, esa que casi nunca usaba, prefiriendo resolver las cosas con sus habilidades. Ese simple gesto me dijo más que cualquier palabra. Por fin me estaba tomando en serio. O, al menos lo suficiente. Me lancé hacia él. El primer choque de aceros resonó por todo el patio, un sonido limpio y metálico que se sintió extrañamente, como el primer momento honesto de todo el enfrentamiento. Empujé con todo lo que tenía, y aunque Rimuru no retrocedió ni un centímetro, tampoco me apartó de un solo golpe, como esperaba que hiciera. Ahí estaba. Una oportunidad. Encadené estocadas, giros, fintas que Vespira me había ayudado a perfeccionar durante días de entrenamiento nocturno que nadie más conocía. Mi katana se movía casi por instinto propio, buscando cada abertura, cada milímetro de espacio libre. Y por un instante, Rimuru retrocedió medio paso. «Está retrocediendo», exclamó Shion desde el borde del patio, casi sin poder creerlo ella misma. Ese medio paso me dio más fuerza que cualquiera de mis transformaciones. Ataqué con todo, cada estocada más rápida que la anterior, cada giro más cerrado, buscando el instante exacto en que pudiera colar la punta de mi hoja entre su guardia. Y por momentos, lo logré. Sentí la resistencia mínima de la tela cuando corté la manga de su chaqueta. Vi una gota, solo una, de algo parecido a la sangre, aunque sabía que en su caso podía ser su cuerpo de Slime. Bien hecho, Lunaris-sama.
Gritó Gotka desde el fondo, aunque no tuve tiempo de confirmar si era él. Por un segundo, dejé que la esperanza volviera a crecer en mi pecho. Tal vez sí podía. Tal vez no era tan débil como él pensaba. Pero algo no encajaba. Cada vez que creía haber encontrado un ángulo nuevo, un movimiento que él no pudiera anticipar, Rimuru ya estaba ahí, medio segundo antes de lo que debería ser posible. Como si supiera lo que yo iba a hacer antes de que yo misma terminara de decidirlo. No era solo velocidad, ni reflejos. Era otra cosa, algo que no podía nombrar todavía, pero que sentía en cada parada perfecta, en cada esquiva que llegaba justo, exactamente, en el momento preciso. No lo sabía entonces, no del todo, pero con el tiempo entendería que ese algo tenía nombre. Gran sabio. La misma habilidad que le permitía a Rimuru calcular probabilidades, prever patrones de combate, anticipar cada variable posible de una pelea antes de que ocurriera. Nunca hizo trampa en el sentido en que yo entendía la palabra. Pero tampoco peleó conmigo solo con el cuerpo. Peleó conmigo con el cuerpo y con una mente capaz de resolver cada movimiento de mi katana como si fuera una simple ecuación. En un momento, nuestras hojas quedaron trabadas, filo contra filo, nuestros rostros a apenas un palmo de distancia. ¿Por qué? Jadeé, con los brazos temblando por el esfuerzo de sostener el bloqueo. ¿Por qué te importa tanto que me quede fuera de esto? Por una fracción de segundo, algo vaciló en sus ojos. Porque ya perdí un mundo entero una vez, dijo, en voz tan baja que dudé que alguien más lo hubiera escuchado. Y no pienso perder también a la única familia que me queda en este. No tuve tiempo de procesar esas palabras. Rompió el bloqueo con un giro brusco de muñeca, y el impulso me hizo tropezar hacia adelante. Aproveché ese mismo tropiezo para intentar un ataque que dejaba mi costado completamente descubierto, algo que jamás debía arriesgar contra un oponente de su nivel. Lo supe en el instante en que ya era demasiado tarde para corregirlo. Por una fracción de segundo, el patio entero contuvo el aliento. Vi el filo de Rimuru acercarse a una velocidad que mi cuerpo ya no podía seguir, y en ese instante congelado pensé que aquello sería el final del combate. Pero el golpe nunca llegó a conectar del todo. Sentí solo el roce del acero contra mi ropa, un corte superficial que apenas si me rozó la piel, cuando debería haberme dejado tendida en el suelo. Rimuru-sama la dejó ir a propósito. Exclamó Shion, con una mezcla de alivio y algo parecido al reproche, como si eso la molestara casi tanto como si me hubiera golpeado con fuerza. Yo también lo noté. Y me dolió más que cualquier corte de verdad. No necesito que me tengas compasión, dije, con la voz temblando de rabia y algo más difícil de nombrar. ¿Pelea en serio, o esto no significará nada? Rimuru no respondió con palabras. Solo endureció la mirada, y en los siguientes intercambios dejó de contenerse tanto. Cada bloqueo dolía más. Cada detección me hacía retroceder un paso entero. Pero incluso así, incluso en lo que él consideraba en serio, supe en algún lugar debajo de todo el dolor y el orgullo que tenía, que seguía existiendo una distancia entre lo que él podía hacer y lo que en verdad estaba haciendo. Recordé, en medio de todo, por qué estaba ahí. No solo por orgullo. Pensé en la primera noche que pasé en este mundo, asustada, sin entender nada, aferrada a la promesa de que algún día encontraría un camino de regreso a casa. Pensé en todas las noches de entrenamiento a escondidas, en escuelas y Tsukuyomi, que habían crecido confiando en que algún día sería lo bastante fuerte para protegerlos también a ellos, y no solo esconderme detrás de su instinto protector como pensaba en estos días. Reuní todo lo que me quedaba. Cada gota de determinación, cada chispa de electricidad que aún podía sostener sin que se descontrolara, lancé el ataque más rápido y más limpio que pude reunir. Una estocada directa al centro, solo velocidad combinada con lo último de mi control. Rimuru desvió mi katana con un movimiento casi perezoso de su espada, giró la muñeca, y en menos de un segundo sentí el filo frío de su hoja detenerse justo contra mi cuello. Al mismo tiempo, su pie había barrido los míos, y caí de rodillas sin entender del todo cómo había pasado. El patio se quedó en absoluto silencio. Me quedé ahí de rodillas, con la respiración agitada, sintiendo cada músculo protestar, sintiendo las lágrimas de frustración acumularse antes de que pudiera detenerlas. Rimuru bajó la espada. Se acabó, dijo. Su voz sonaba serena. Demasiado serena para esta gran pelea de velocidad. Nadie dijo nada durante varios segundos. Después Shuna fue la primera en moverse, corriendo hacia mí con Shion pisándole los talones. Sentí las manos de Shuna recorriendo mis brazos, mis hombros, buscando heridas con una delicadeza que solo empeoró las ganas de llorar. Estoy bien, murmuré, aunque no estaba segura de a quién intentaba convencer.
Benimaru se acercó también, aunque se mantuvo un poco más atrás, con los brazos cruzados y una expresión pensativa. Tu técnica con la katana no está mal, dijo. Para haberla aprendido prácticamente sola, es más que decente. Pero decente no alcanza contra alguien como Rimuru-sama. Y desde luego no alcanza contra un rey orco. Lo sé, susurré, y odié lo mucho que dolía decirlo en voz alta. Traini se levantó de su roca, acercándose con esa calma inquebrantable que parecía tener grabada en los huesos. Hacía mucho que no veía algo así, dijo, con una sonrisa que no supe interpretar del todo. Y no hablo de la pelea. Hablo de lo que hay detrás de ella. No entendía a qué se refería. No en ese momento. Rimuru se acercó, envainando su espada. Se agachó frente a mí, a la altura de mis ojos, y por un instante, solo un instante, algo en su expresión se quebró. Vi algo parecido al pánico, algo parecido al alivio, mezclados de una forma que no tenía ningún sentido para alguien que se suponía había ganado. Sus manos, cuando las levantó para ayudarme a ponerme de pie, temblaban. Temblaban. Y entonces, tan rápido como había aparecido, esa grieta desapareció, reemplazada de nuevo por esa calma fría que tanto me dolía. Tu control sobre los rayos sigue siendo un desastre, repitió, con esa misma voz serena, aunque ahora sonaba forzada, como si estuviera usando las palabras para levantar de nuevo una pared, que segundos antes casi se había derrumbado. Los liberas, pero no los diriges con determinación. Se descontrolan apenas salen de tu cuerpo, y hoy te lastimaron a ti más que a mí. Contra un enemigo real, eso no te daría una segunda oportunidad. Entonces enséñame, dije, con la voz todavía temblorosa, pero decidida. Enséñame a controlarlos. Enséñame lo que haga falta. Pero no me dejes fuera. Rimuru no contestó de inmediato. Se quedó ahí, agachado frente a mí, con esa mirada que ya no sabía si era fría o solo estaba tratando, con desesperación de parecerlo. Lo pensaré, dijo finalmente, y se dio media vuelta antes de que pudiera ver del todo lo que fuera que tenía en el rostro. Pero no irás con nosotros, terminó de decir. Esa noche, mientras Shuna terminaba de curar un par de raspones que ni siquiera había notado tener, Zoe apareció en la puerta de mi habitación, tan silencioso como siempre. No te enojes con él, dijo, sin preámbulos, apoyado contra el marco de la puerta. Durante toda la pelea, Rimuru-sama no dejó de calcular cada posible forma en la que podrías salir lastimada. Su mente no estaba ahí para ganarte, Lunaris-sama. Estaba ahí para asegurarse de que nunca estuvieras en verdadero peligro. ¿Entonces hizo trampa? Pregunté, sin saber si debía sentirme insultada o aliviada. Yo lo llamaría precaución, dijo Zoe, con algo parecido a una sonrisa, algo que rara vez mostraba. Cuando lo viste dudar, cuando lo viste retroceder ese medio paso, no fue porque tu ataque lo sorprendiera. Fue porque, por una fracción de segundo, consideró que tal vez te estaba exigiendo demasiado. No supe qué responder. Me quedé mirando el techo mucho después de que Zoe se marchara, pensando en la grieta que había visto en el rostro de mi tío, en esas manos temblorosas, en la diferencia entre lo que decía y lo que en verdad sentía. Quizás Rimuru tenía razón. Quizás todavía era débil. Pero por primera vez entendí que su frialdad nunca había sido desprecio. Era miedo. El miedo de alguien que ya había perdido demasiado antes, y no quería volver a hacerlo. Y si eso era cierto, entonces tenía que serlo bastante fuerte no solo para protegerme a mí misma, sino para que él nunca más tuviera que sentir ese miedo por mi culpa. Esa noche, mientras el resto de la aldea dormía, volví a entrenar con más dedicación y disciplina.
何度来ようと同じ